es jueves 26 de junio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que nos vea, nos escucha, nos siga. Este esfuerzo informativo sigue para usted. Este esfuerzo que hacemos con mucho cariño para llevarle la información más oportuna de lo que está sucediendo en el estado, en el país y fuera del país. Hoy tenemos mucha información y le recuerdo antes que otra cosa, que si usted le da clic a nuestras publicaciones, las comparte y además nos siguen en la página, nos permiten que este esfuerzo continúe y además crezca. Hoy hablaremos del polémico tema de las fosas en Morelos, las fosas institucionales, no las fosas clandestinas, las fosas que parecen clandestinas, pero que hizo la Fiscalía General del Estado, la antes Procuraduría General del Estado. Analizan en el Ejecutivo el haber de retiro para magistrados, se quieren llevar una buena lana, se van a ir, pero dicen, no me voy si no me dan una jugosa pensión. Anuncian bloqueo carretero en Sosocotla, ya se desarrolla el bloqueo y las autoridades ya respondieron en torno a este tema. Se trata del servicio de transporte público de esa localidad. Aumenta peligrosamente el dengue en Cuautla y persiste la pugna política por las candidaturas para mujeres. De eso le estaremos hablando. La basura, el principal problema en esta temporada de lluvias. Y buenas noticias en esta mañana. Se logró la denominación de origen del mezcal morelense. De eso habló la gobernadora muy tempranito y le estaremos dando cuenta. 5 municipios entre los más inseguros del país y además también Jutepec se consolida como un polo de desarrollo económico. Y vámonos de lleno a la información. Ayer fue un día importante en torno a lo que ha venido sucediendo en las fosas del Panteón Pedro Amaro, el panteón ubicado en la comunidad de Pedro Amaro, en Jojutla. El lunes pasado, los colectivos de búsqueda revelaron el hallazgo de 60 cuerpos, entre los cuales dijeron había más de 10 bebés y más de 10 mujeres. Enseguida, ese mismo día, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado de prensa en el que establecía 2 puntos primordiales. 1, que la información de los colectivos carecía de veracidad y 2, que atentaba contra el dolor de las víctimas. Ayer el fiscal general del Estado, Edgar Maldonado, dio una conferencia de prensa y reconoció fallas por parte del personal de la Fiscalía hoy a su cargo, antes Procuraduría. También reiteró, dijo él, no se trata de una fosa clandestina, sino de una fosa común del Panteón Municipal utilizada por la entonces Procuraduría General del Estado, en la cual se realizaron inhumaciones de personas en calidad de desconocidas, sin estudios periciales que permitieran su identificación o individualización, lo que dio origen a una serie de intervenciones para corregir esas prácticas y dignificar los restos inhumados. Reconoce que no se hicieron bien las cosas y que hoy se trata de rectificar. No solamente se trata de rectificar, sino se trata de que quienes hayan dado la orden de realizar ese tipo de inhumaciones vayan a la justicia, que enfrenten la justicia. La cuarta fase, dijo él, de intervención fue acordada el pasado 16 de abril en una reunión con representantes de colectivos de búsqueda e instituciones de los 3 niveles de gobierno. En la diligencia participaron especialistas de criminalística de campo, antropología física, arqueología, odontología, medicina legal, genética y fotografía forense, además de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Local de Búsqueda, Guardia Nacional, visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y notarios públicos del Estado de Morelos. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal. La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de llevar a cabo el proceso con transparencia, rigor técnico y legalidad, hasta lograr el objetivo fundamental, que es la identificación y dignificación de las personas sin vida, la restitución a sus núcleos y el acompañamiento empático con las familias con pleno respeto a los derechos humanos. La fosa común del Panteón Pedro Amaro en Jojutla no solo es un vestigio del pasado, es una herida abierta en la historia de Morelos, que nos obliga a seguir trabajando con quienes aún buscan a sus familiares. Esto es uno de los retos que debemos enfrentar como autoridades ante una ciudadanía que exige justicia. Asumimos la fosa común de Jojutla como una herencia del pasado y respondemos con compromiso hacia los colectivos de búsqueda, a quienes les hago públicamente un reconocimiento por su lucha constante. En esta gestión de la Fiscalía no encubrimos la verdad,
sino que la buscamos con empatía y profesionalismo. Esta fue la versión del fiscal general del Estado, pero posteriormente, en conferencia de prensa en Telefórmula, Amalia Alejandra Hernández, tía de Oliver Wenceslao, quien fue la persona que motivó, tras su desaparición, la búsqueda en las fosas de Tetelcingo, ¿sí? Donde fueron inhumados 119 cuerpos de forma ilegal y por parte de la Procuraduría. Ahí inició la historia de estas llamadas fosas comunes, que en realidad tienen un modus operandi muy similar al de las fosas clandestinas de los grupos delincuenciales. Ella, en entrevista, Amalia Hernández, aseguró que no son 10, que son 13 los cuerpos de bebés y 13 mujeres, que sí van 60 cuerpos y que todavía faltan muchos cuerpos por exhumar. Vamos a reproducir fragmentos de la entrevista de Amalia Hernández en Radio Fórmula, en Telefórmula, donde da cuenta de esto, donde ella dice: no es que a mí me hayan contado, yo estaba ahí, yo participé en los trabajos y esto es lo que vi. Vamos a escucharla. Su servidora estuvo ahí, estuve a un lado, se maneja por secciones. Una que es la zona de la fosa, lo que se está observando ahorita en pantalla. Otra es esta, la zona de las mesas, la criba, y a un lado se observan las mesas en donde se revisaban los cuerpos. Y en esa zona es precisamente donde su servidora estuve presente. Y en este caso hubo no 10, fueron 13 bebés en nuestra información que nosotros tenemos, y hubo 13 mujeres también. Obviamente hubo un incremento de bebés y hubo un incremento de mujeres, y nosotros pues teníamos que decir qué era lo que estaba pasando. Todavía faltan muchísimos más, no sé cuántos cuerpos falten por ser rescatados, pero eso nos da la visión de que todavía falta de que se incremente esta suma que llevamos hasta ahorita, este conteo. Y bien, ella dice justamente que estuvo en la mesa donde se analizan los cuerpos, y dice ella, son 13 cuerpos de bebés no identificados y 13 cuerpos de mujeres. Y además refiere que pudieran ser más cuerpos. La Fiscalía General del Estado, y usted lo escuchó en voz del fiscal, habla de indicios. Dice él, hay indicios de 83 indicios, no habla de cuerpos, él dice indicios, no los reconoce como cuerpos. En el caso de los colectivos y las colectivas de buscadores y buscadoras, ellos advierten que se trata, al menos hasta ahora, de 60 cuerpos. Esta historia tiene mucho por dar aún, pero lo importante, y en eso queremos poner hincapié, lo importante de todo esto es que hasta el momento, esto fue descubierto en el 2014, y debo decirlo así, en el 2014 se realizaba la investigación por parte de un grupo de periodistas que salieron a los grupos de búsqueda, específicamente con la familia de Oliver Wenceslao, y fue como descubrieron los 119 cuerpos en Tetelcingo. En aquella ocasión, por parte de este grupo de periodistas en Morelos, quien encabezaba esta investigación era Carlos Quintero, nuestro compañero reportero especializado en temas de seguridad. Él fue quien en el 2014 llevó hasta la redacción, hasta la mesa de la redacción, donde un servidor trabajaba, la propuesta de publicar este trabajo, donde daban cuenta de toda la investigación de esos 119 cuerpos, que después se supo que eran 119 cuerpos, y toda la investigación que surgió a partir de la denuncia de la madre y tía de Oliver Wenceslao. Eso fue desde el 2014. Al menos se tienen identificadas 2 fosas ya de esta naturaleza, la de Tetelcingo y la de Jojutla. Y además se ha advertido sobre el hallazgo de 119, insisto, en el caso de Tetelcingo, 119 cuerpos, y en el caso de la Pedro Amaro siguen saliendo cuerpos. Se han dado cuenta hasta ahora de esta cuarta fase de 60 cuerpos. En 2014 alguien ordenó la inhumación de estos cuerpos de forma desordenada, de forma irregular, de forma por demás ilegal, y hasta ahora no hay detenidos. Surgen nombres en esta investigación. Por ejemplo, la única persona que ha sido vinculada y se encuentra bajo proceso, aunque el proceso no avanza, se llama Ana Lilia Guerrero Moreira. Estaba dentro de los servicios periciales de la entonces Procuraduría General del Estado. Hay otro nombre, y también de ello da cuenta Carlos Quintero, y lo cito porque al final de cuentas ellos han llevado la investigación desde hace más de 10 años. El otro implicado es Samuel Nava, quien sigue hasta ahora laborando en la Fiscalía General del Estado, es médico y trabaja en los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado.
no hay un solo detenido, ya van más de 10 años. ¿A quién protegen? De verdad las instituciones han cambiado los titulares. Desde entonces han habido por lo menos 4 diferentes titulares de la entonces Procuraduría y hoy Fiscalía General del Estado, y nadie ha llevado ante un juez a probables responsables. Pareciera que entre unos y otros se están cubriendo. Hay mucho, le insisto, hay mucho por descubrir en esta historia, pero lamentablemente las víctimas siguen esperando justicia y las familias de las víctimas encontrar a sus seres desaparecidos. En el caso de Tetelcingo, de los 119 cuerpos, porque hay fiscales que han dicho que son cuerpos y que ya no importa y que nadie los ha reclamado. En el caso de Cuautla, y lo dijo Amalia Hernández, en el caso de la fosa de Cuautla, ya se han reclamado y se han entregado 17 cuerpos. Hay uno más que ya se identificó por parte de su familia y desde hace un año están en la lucha porque recuperen el cuerpo. 18 identificados, de familias que incluso vienen de Guanajuato o de otras partes del país. Sin duda, le debemos mucho como país a las familias de los desaparecidos y el Estado. El Estado tiene una deuda pendiente con las miles y miles de familias que siguen llorando a sus desaparecidos. Dejamos este tema y nos vamos a temas del presupuesto. Usted sabe que en el 2027 va a haber elección en el Poder Judicial. Se renovará el Poder Judicial en el Estado. Se nombrarán magistrados y jueces por la vía del voto, así como sucedió al inicio de este mes con la elección del Poder Judicial Federal, sucederá en el Poder Judicial Estatal. Será entonces cuando los actuales magistrados, jueces, todos se vayan. Va a haber una renovación, pero, alevosamente, los magistrados se aprobaron un llamado haber de retiro, que nos costaría a nosotros grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, el presidente en este momento, el que se encuentra como presidente del Tribunal Superior de Justicia, se podría ir con una pensión de más de 120,000 pesos mensuales, una pensión vitalicia. Y en ese grado se iría, de acuerdo al tiempo que llevan en el cargo, se irían todos los demás. Todos, de acuerdo a la propuesta del Poder Judicial, se irían con una pensión vitalicia. ¿Y eso qué significa? Menos recursos para el Estado. De por sí la carga por cuestión de pensiones y jubilaciones es altísima en Morelos y más para el Poder Ejecutivo. Imagínese usted si ahora estos 22 magistrados se van con jugosas pensiones. Muchos de ellos se llevarían de 50,000 pesos a 140, 150,000 pesos mensuales. Sobre esto habló la secretaria de Hacienda y advierte que están estudiando el caso. Vamos a escucharla. No lo hemos analizado hace pocos días, apenas están en este tema de la transición, asignando a sus áreas administrativas financieras, y una vez que tengamos nosotros ya el nombramiento de manera formal, sin duda estaremos haciendo la revisión respectiva. Tendríamos que analizar, no conocemos las finanzas internas, lo que conoce el gobierno del Estado es solamente las administraciones que le vamos entregando al Poder Judicial, como nos lo fue solicitado al inicio de año, de acuerdo al paquete económico que aprobó la legislatura, y tendríamos que tener este acercamiento con el área financiera. No conocemos qué hayan proyectado ellos para poder nosotros entonces sí hacer alguna propuesta al respecto. Los recursos que estaban pendientes de la Suprema, que ordenó la Suprema, siguen todavía sin liberarlos, ¿verdad? Todavía aún pendientes, no hemos recibido la notificación de la Federación, pero también será otro tema de agenda que tendremos que ver con las áreas financieras del Tribunal Superior de Justicia. Y sí, Mirna Zavala Zúñiga reiteró que hasta el momento se desconocen las proyecciones presupuestales relacionadas con esta medida, por lo que el análisis será posterior a su aprobación formal en caso de concretarse. También en otro tema habló sobre la OAM y advirtió que la institución requiere otra vez, aproximadamente 250 millones de pesos para el cumplimiento de compromisos laborales de fin de año. Hay que recordar que le fue aprobado un aumento del 2.5 en la pasada legislatura a 3.5 en el presupuesto para la OAM. Eso significa una gran cantidad de recursos. Sin embargo, las malas administraciones de la OAM siguen provocando que haya necesidad financiera y hoy reclaman, de aquí a diciembre, 250 millones de pesos extraordinarios. Lo increíble es que la OAM cada día gasta más, pero la matrícula se reduce. No ha habido ampliación de matrícula.
se quedaron en esta ocasión o se van a quedar en este año fuera de la universidad más de 5,000 estudiantes que presentaron su examen de admisión y que por la falta de cupo se van a quedar fuera. Muchos recursos y pocos resultados. Dejamos la UAM y nos vamos hasta la zona sur porque en este momento se desarrolla una manifestación. Hay un bloqueo pacífico por parte de la cooperativa Transporte Indígena de Sosocotla, PIX, quienes reclaman que el gobierno del estado ha faltado a los acuerdos, que ha roto la mesa de diálogo y les han impedido que su línea del transporte público funcione. Ellos normalmente, ¿qué hacen? Ellos tienen unidades del transporte público llamadas combis que se trasladan desde la ciudad de Cuernavaca a Sosocotla y viceversa, porque acusan que el servicio monopólico, y eso hay que decirlo tal cual, el servicio monopólico de Pullman de Morelos no es el más adecuado, sufren discriminación, sufren abusos, no les dan el trato que corresponde y además prácticamente Pullman decide cuándo, cómo y dónde, de qué manera les brinda el transporte. Por eso ellos hicieron su línea de transporte público con esta cooperativa y hoy reclaman al gobierno del estado y a la Coordinación de Movilidad y Transportes que les atiendan y que regularicen este transporte colectivo que lo único que hace es darle la garantía de un servicio honesto, de un servicio adecuado y de un servicio según las necesidades de la población de Sosocotla. Desde las 6 de la mañana están reunidos ahí frente al sitio de taxis en Sosocotla, están bloqueando la carretera y ya hubo respuesta por parte del gobierno del estado. Muy temprano también Juan Salgado Brito, el secretario de gobierno, hizo un llamado al diálogo con los integrantes transportistas de esta asociación con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan brindar el servicio público conforme a la ley. Vamos a escuchar a Juan Salgado Brito. Y la ruta es que gestionen, tramiten sus permisos y yo creo que pues tendrá que derivar esto de un diálogo que lleven a cabo con la Coordinación de Movilidad y Transporte y acuerdos que ahí se tomen. Tengo entendido que ya ha habido acercamientos con la Coordinación de Movilidad y Transporte y Jorge Toledo está en la mejor disposición. Y mire lo que dijo Juan Salgado Brito, que la ruta del transporte colectivo impulsada por ciudadanos de Sosocotla que conectaba con Cuernavaca fue suspendida, dice él, por no contar con los permisos requeridos. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿y entonces qué pesa más? ¿Un documento o la necesidad de la población? Ellos han estado reclamando por un servicio digno desde hace muchos años y no es una responsabilidad que haya sido provocada por el actual gobierno. Desde gobiernos anteriores han ignorado a la población que se agrupó, que hizo este colectivo de transporte y que hoy lo que busca es que les atiendan de forma adecuada, que pueda haber una movilidad adecuada. El responsable de la movilidad en un país, en un estado, es precisamente el Estado. Ante la imposibilidad de brindar ese servicio, en el caso de Morelos, el gobierno otorga concesiones. ¿Por qué no pensar en que el transporte público de Sosocotla es una opción que nace de la ciudadanía y que busca brindar un transporte adecuado, movilidad adecuada? Allá hay un monopolio que está posicionado de todo el estado que se llama Pullman de Morelos. Ya tomaron la zona sur, ya tomaron la zona oriente, han ido comprando otras líneas de autobuses, están tomando los altos de Morelos, se fueron a meter a Tepoztlán y lo cierto es que el servicio deja mucho que desear y es la única empresa, y se lo voy a decir así, es la única empresa que brinda el transporte directo de Morelos hacia la Ciudad de México. Es una empresa, es un monopolio que se supone esas condiciones de trabajo están imposibilitadas o prohibidas por el gobierno en la Constitución. No debe haber monopolios en nuestro país y Pullman de Morelos es un ejemplo claro de un monopolio que sigue bajo el sustento de las autoridades. Habrá que ver en qué va a terminar esta historia, pero los ciudadanos reclaman respuestas oportunas. En ese sentido, Juan Salgado Brito destacó que el coordinador general de Movilidad y Transportes, Jorge Alberto Barrera Toledo, mantiene una postura abierta y está en la mejor disposición de continuar el diálogo con los representantes de este colectivo allá en Sosocotla. Dejamos Sosocotla y nos vamos hasta la zona oriente porque allá alertan, porque se han hasta duplicado
los casos de dengue. En este sentido, Arturo Cruz Mendoza, director de promoción de la salud y enlace del gobierno en esa zona, en la jurisdicción sanitaria número 3, precisó que las estadísticas de contagios han ido en aumento durante las últimas semanas. Vamos a escucharlo. En estas fechas de agua, no esperábamos estos aguacerazos por los eventos que ha habido climáticos. Sí se aumentó, se duplicó. Si teníamos, por decir algo, 10 casos en la semana, ahora tenemos 20. Entonces son 5 municipios, 5 centros, en la región oriente que tenemos ese. Y mire, le voy a decir una cosa. El dengue, el mosquito del dengue crece en agua limpia, no en agua sucia, no en charcos, no en los baches que son incontables en nuestro estado. Crece o se desarrolla, ponen sus huevecillos en agua limpia, en recipientes que dejamos en los patios, en nuestras azoteas, en la calle. Llueve, se queda esa agua ahí y ahí es donde se hacen los reservorios de estos moscos del dengue. Y es así como va aumentando la presencia. Por eso el llamado insistente a que cuidemos nuestros patios, nuestras azoteas, nuestros espacios abiertos, espacios comunes. Si vemos algún bote, algún recipiente de agua en la calle, también es necesario voltearlo, es limpiarlo y voltearlo para que no se vuelva a llenar. Sí, el gobierno tiene una responsabilidad, porque hay que recordar que en los últimos 6 años del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, no hubo labores preventivas, fueron mínimas, fueron irrisorias. Y hoy los gobiernos actuales tienen la gran responsabilidad de cambiar esta situación y se enfrentan a un escenario muy complejo. Será importante que se acerquen a instituciones como el Instituto Nacional de Salud Pública, que en su momento, en una crisis de dengue en Morelos, intervino de forma eficiente. Ojalá que se logre, porque los casos van en aumento. Dejamos la zona oriente y regresamos hacia la zona metropolitana, porque en el Congreso del Estado sigue la pugna por aquella propuesta del INPEPAC para que se reservaran 19 municipios para que hubiese candidaturas de mujeres a las presidencias. Es decir, garantizar que en 19 municipios hubiese mujeres alcaldesas. Frente a esto, ya se manifestó el PAN, ya se manifestó el PRI, ya se manifestaron en Morena, y la diputada panista Andrea Gordillo reiteró su postura a favor de las modificaciones de las reformas que se basen en la paridad de género. Es que aquí, y hay que decirlo, ya hay una disputa interna en el PAN. Personajes como la diputada Andrea Gordillo quieren que prospere la propuesta del INPEPAC para tener una oportunidad de buscar la alcaldía de Cuernavaca. Vamos a escucharla. Como mujer, como diputada, yo les puedo decir que los derechos que tenemos o que hemos obtenido a lo largo de la historia es gracias a las mujeres que han luchado todos los días para que hoy ocupemos un cargo de representación. Creo que es importante seguir ganando espacios en donde nosotros tengamos esa voz y esa representación. Seguiremos alzando la voz, seguiremos defendiendo que estas acciones afirmativas sucedan. Pues estoy en que todos los municipios donde nunca ha habido una mujer, sea una mujer. Sí, estoy a favor de eso. Creo que es importante seguir avanzando justo con la verdadera equidad. Como lo he dicho, a veces que solamente esté en papel no es suficiente, sino que las mismas personas que estamos hoy en un cargo de representación pongamos el ejemplo y abramos la oportunidad a que más perfiles entren, sobre todo pues bueno, hoy en el tema que tenemos a la primer mujer presidenta de México, a la primer mujer gobernadora de Morelos, pues esperaría que las mujeres sigamos alzando la voz para que esto siga sucediendo. Y esta también es una historia que tiene todavía muchos capítulos, porque la lucha interna en los partidos va a continuar. También hay que decirlo, de los 19 municipios que contempla el INPEPAC, hay municipios donde no tienen todavía la preparación, incluso cultural, hay que decirlo así, de verdad, sin discriminación, sin ánimo de señalar, sin ánimo de impulsar una cultura, falta de equidad y paridad de género. No, de ninguna manera. Sujetémonos a la realidad, y hay municipios donde aún no se llega a esa condición para poder llevar a un grupo de mujeres al poder. Porque lo que sí ha sucedido en el Estado es que muchas mujeres han llegado al poder, perdóneme la expresión,
Muchas no, pero muchas sí, porque sus esposos las han colocado ahí, porque sus familiares, sus papás, sus primos, sus hermanos, sus parejas, han sido como les han dado la oportunidad. Ha habido municipios donde de último momento se dice, toca mujer en tal municipio, pero el partido en cuestión ya tenía a un hombre enfilado y que dice, yo me hago a un lado, pero dejen a mi esposa. Y hay muchos casos, y si de eso quiere que hablemos, lo vamos a hablar y lo vamos a decir con sus nombres. ¿Dónde ha pasado eso? Y también en el Congreso del Estado. Hombres que han puesto a sus esposas, ¿sí? Y casos específicos, los Yáñez, Julio y Roberto han colocado en diferente momento a sus esposas, los dos, no uno, los dos. Y como ellos tenemos muchos casos, en Morelos. Dejamos este tema y las lluvias seguirán, las lluvias seguirán de acuerdo al pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional en el país, pero el director del Sistema de Agua Potable de Cuernavaca, Arnoldo Heredia, señaló que al menos se han provocado 40 taponamientos de drenaje debido al acumulamiento de basura. Vamos a escucharlo. Estamos hablando de alrededor de 40 que hemos tenido. 40 de lo que va del mes. Sí, a partir de junio. Se nos dio las lluvias de junio ya de manera abierta, decidida. Y esto pues no nos pone contentos porque pues habla de medidas de prevención que no hemos logrado obtener, tales como no tener los materiales de construcción afuera de nuestra casa, el arrastre de la lluvia en horarios, sobre todo mayormente de la noche, se arrastra la arena, arrastra la grava y taponea las alcantarillas pluviales y sanitarias. Basura también, que a veces se deja desde la noche para que el carro de la basura temprano se lleve, a veces los perros rompen las basuras y toda esa basura va a las alcantarillas. La solicitud a la ciudadanía es que no deje basura en las esquinas, que trate de asistir. Entiendo que hay muchas personas que trabajan, pero buscar lograr el mecanismo para no dejar basura y que esa se nos vaya a los drenajes y taponen las alcantarillas es la solicitud. Tristemente seguimos arrojando la basura a las calles, a los afluentes, desperdicios, hay alguna construcción y arrojan el material que les sobra o el cascajo, lo avientan a las calles con una gran irresponsabilidad. Podamos árboles o plantas y aventamos el follaje a las calles y esto al final se convierte en un tapón de gran riesgo. Tengamos un poquito de responsabilidad. El problema lo sacamos a la calle, pero después se nos puede meter a la casa. Tenga mucho cuidado. Dejamos malas noticias y hoy, muy temprano, la gobernadora del estado, Margarita González Arabia, dio cuenta de un hecho importante. Se logró la denominación de origen del mezcal morelense. Vamos a escucharla. Pero fue un proceso pues muy acucioso, muy detallado, muy de seguimiento legal, porque había amparos en contra de esta situación y se logró con la intervención del Instituto Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, con el licenciado Santiago Nieto, que entendió perfectamente nuestra demanda y nos ayudó en el seguimiento. Esa fue la versión de la gobernadora Margarita González Arabia, quien, muy satisfecha por el trabajo que se realizó para lograr la denominación, dio cuenta de esta situación, pero también Daniel Altafi Valladares, secretario de Turismo en la entidad, manifestó que con la denominación de origen del mezcal se impulsará en el estado el agroturismo. Pues un momento muy importante para el estado de Morelos. Creemos que este gran logro tiene potencial turístico, el mezcal morelense, y habremos en territorio y estamos listos para poder, con la Secretaría de Turismo y con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Economía y Sustentable, en esta transversalidad que nos ha pedido la gobernadora, pues ir a territorio para poder sentir estos campos de cultivo, pero sobre todo también ver todo lo que podemos poner en valor turístico. Una vez que eso suceda, podríamos entonces empezar a construir un producto turístico de la mano de todas y todos, y en ese sentido, pues poder activar este segmento de turismo gastronómico, comunitario, sostenible y cultural. Es así como vemos que el agroturismo puede consolidar a través del mezcal una de las mejores experiencias que podríamos estarle brindando a los visitantes al estado y también a los habitantes de Morelos. Son cosas que sí hay que festejar porque, hay que decirlo, culturalmente en Morelos hay tres bebidas importantes, para ser exacto. El pulque en la zona norte,
el Zacualpan o el aguardiente que se ubica en la zona de los Altos de Morelos y el mezcal que se encuentra en al menos 16 municipios del estado. El mezcal ha estado acompañando a los morelenses desde antes de la conquista y posteriormente. Desde antes de la conquista se utilizaba el agave incluso como alimento y después de la conquista ya empieza la destilación. Entonces es una bebida que sí ha estado aquí presente en Morelos por lo menos 3 o 4 siglos y que no lograba su denominación. En muchos años incluso se prohibió que se le llamara mezcal aquí en Morelos, se le llamó destilado, se le llamó refino y hoy por fin, en el 2025, se logra la denominación de origen de esta bebida que también es morelense. Sí, Guerrero y Oaxaca encabezan la producción de este producto o de esta bebida alcohólica, pero Morelos también es parte de los estados productores del mezcal y será importante para quienes producen esta bebida que se haya logrado la denominación de origen. Dejamos este tema y mire, le voy a presentar una gráfica sobre los 5 municipios de Morelos que se encuentran en los principales o en los primeros lugares de incidencia de homicidio doloso. De acuerdo con esta gráfica, ¿cuáles son los municipios? Emiliano Zapata en el 5º lugar, el nada honroso 5º lugar. Luego aparece Temisco, está como en el 12º lugar. Luego está Cuautla, está como en el 18, Yautepec, como en el 21 más o menos, y finalmente Cuernavaca, ¿sí? Emiliano Zapata, Temisco, Cuautla, Yautepec y Cuernavaca, entre los municipios más peligrosos con homicidios dolosos, de acuerdo al número de homicidios dolosos del país. Esa es la condición en la que estamos, es la condición en la que nos dejó Cuauhtémoc Blanco. Sí, hoy es la responsabilidad de Margarita González Arabia, pero mire, 6 años de Graco Ramírez de infierno, 6 años de Cuauhtémoc Blanco peor, y hoy el Estado tiene el ánimo de recuperarse, pero las condiciones no son nada favorables. Dejamos estos temas y ya para terminar, en Jiutepec se consolidan como un destino de inversión y de desarrollo económico. Informó la autoridad municipal que con el objetivo de fortalecer alianzas comerciales y de inversión, así como promover la colaboración entre líderes de sectores empresariales, Jiutepec fue sede ideal para el primer torneo de golf empresarial conformado por más de 50 empresarios de diferentes estados de la República, en coordinación con la agencia de networking Conectando Empresas. Líderes empresariales provenientes de Tabasco, Guerrero, Puebla, Ciudad de México, Coahuila, Querétaro y desde luego Morelos se dieron cita en Jiutepec para fortalecer lazos y explorar nuevas oportunidades de inversión en el municipio, que representa, hay que decirlo, el corazón económico de la entidad morelense. Este torneo reunió a líderes de distintas ramas productivas y de servicios, incluyendo construcción, gran industria, farmacéutica, tecnología, agroindustria, textil, ciencia e innovación, quienes coincidieron en que por sus características de infraestructura, entorno económico y social y medio ambiente, Jiutepec es un municipio altamente rentable en términos de inversión. Este exitoso encuentro se desarrolla en el marco de la iniciativa Jiutepec Me Encanta, impulsada por el presidente Eder Rodríguez. Con esto llegamos al final de este espacio. Le recuerdo que si usted nos comparte, que si usted le da clic a nuestras publicaciones, nos permite continuar este esfuerzo, pero además crecer para llevarle toda la información oportuna. Esté atento, atentas a nuestros contenidos porque sigue el bloqueo en Sosocotla, seguirán las lluvias, tome sus previsiones. Esperamos que, por supuesto, los siguientes días sean buenos días para todos ustedes. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Noticias con David Alanís.